El realismo que en la práctica es muy fácil, en la teoría se vuelve sumamente complicado. ¿Ok? Se vuelve muy complicado, especialmente ya cuando lo vemos de esta forma. ¿Ok? Vamos a ver entonces tres formas de ver el realismo. Vamos a ver primero el realismo tal cual. La confrontación entre San Agustín y Santo Tomás, ¿no? Santo Tomás siempre tiene mucho respeto a San Agustín. Entonces veamos primero el realismo. Vamos a ir admitiendo a sus compañeros que van llegando. Todos tenemos problemas. Me di un golpe con el escritorio. Todos tenemos problemas a veces con el internet, pero se está grabando la clase. Entonces la grabación me imagino que queda normal y es la que voy a subir ahorita al ¿cómo se llama? Al YouTube, al canal de YouTube. Bueno, empecemos. Vamos a ver qué tal se ve. Ahí está. Muy bien. Léenos el primer párrafo hasta aquí, hasta donde está el cursor, por favor, Brianna. Aquí del pensamiento de San Agustín hasta el punto. El pensamiento de San Agustín es tan flexible que se presta a interpretaciones muy diversas. Es también muy indeciso y reclama unas precisiones. En el transcurso de la Edad Media, sus virtualidades han sido desarrolladas de todos los modos posibles por la escuela franciscana. Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, ha criticado enérgicamente a Platón, así como a los platónicos y a los agustinianos de su tiempo. Pero respecto de San Agustín mismo, doctor de una inmensa autoridad, usa los mayores miramientos. Prefiere en general insistir en el acuerdo profundo de las dos doctrinas que en sus divergencias. Muchas gracias. Entonces, como podemos ver en la primera parte, la doctrina o la escuela agustiniana es muy ambigua. O sea, no nos dice las cosas tal cual y se presta a muchas interpretaciones. San Buenaventura y otros franciscanos hacen muchas conjeturas acerca de lo que San Agustín trató de decir con el pensamiento platónico. Y Santo Tomás, 500 años después de San Agustín, pues critica el platonismo con todo. Se le va encima porque Santo Tomás es aristotélico y Aristóteles y Platón no se llevan. Entonces Santo Tomás hace esta crítica de los agustinianos y platónicos de su tiempo, ¿okay? No de San Agustín como tal, porque criticar a San Agustín es meterte en muchos líos con la misma iglesia. Entonces, no critica a San Agustín, sino a los seguidores, a los que hacen interpretaciones del pensamiento de San Agustín, como les digo. En aquel tiempo, la mayoría de los seguidores platónicos de San Agustín eran franciscanos. ¿Sí saben lo que son los franciscanos? A ver, Edgardo, Proaño. No, profe. ¿Alguien que sepa qué son los franciscanos? ¿Qué son los franciscanos? ¿Quién sabe? Levante la manita el que sepa. Ni por cultura general, morros. Está bien que nunca vayan a la iglesia, pero por cultura general tenemos que saber ese tipo de cosas. Los franciscanos son los seguidores de San Francisco de Asís. Ese que se viste todo de color café. ¿Ok? San Buenaventura era un franciscano. Y él era uno de los que Santo Tomás trata de refutar, ¿no? San Buenaventura también era un gran filósofo. Entonces, Santo Tomás no critica a San Agustín, porque no le conviene meterse con una autoridad de la iglesia. Lo que hace es insistir en las cosas en las que están de acuerdo y no en lo que están en desacuerdo. ¿Ok?
no en lo que son diferentes, no en sus divergencias, dice aquí. Bueno. Siguiente párrafo, por favor, Oscar Emanuel. Aquí de donde está la subrayada. Perdón, aquí arriba, el acuerdo. Ok, profe. El acuerdo es completo, evidentemente, en lo que concierne a la fe cristiana. Sigue, ¿De sigue. dónde se sigue que, de dónde se sigue que es completo también en cuanto al hecho de la iluminación? El término de iluminación, de cualquier modo que se entienda, solo significa una participación de la inteligencia humana en la inteligencia divina, y en el fondo no hace más que traducir la idea de creación. Por ello, Santo Tomás, después de haber resumido, como hemos visto, la teoría de San Agustín, concluye así: importa muy poco decir que los inteligibles particip- participan de Dios, o decir que la luz que hace los inteligibles participan de Él. Ok. Participan de él. Este debería estar con mayúsculas. Así. Participan de Dios. Entonces, a final de cuentas, coinciden en que Dios es la inteligencia y que el ser humano participa de esa inteligencia, y así es como conocen, por participación de Dios. ¿Ok? Entonces, nos dice que hay un hecho de iluminación de Dios, del hombre como criatura de Dios, como el ser creado, imagen y semejanza de Dios, participa de esa inteligencia divina, ¿ok? Y en el fondo no hace más que traducir la idea de la creación. O sea, lo que Dios creó de manera objetiva, el hombre lo traduce desde sus límites y la participación que Dios le da. Acuérdense que el medievo es filosofía cristiana, filosofía mezclada con teología. Entonces nos dice, para un refert, sí. ¿Qué sigue? Oscar, perdón, Edgardo Proaño. Léenos ese parrafito, por favor. Después de para un refert. Es cierto si se consideran las cosas desde arriba, pero, pero en este consiste el punto de divergencia, pues toda la diferencia entre una epistemología cristiana en todo tipo platónico y una epistemología cristiana de un tipo aristotélico concierne el modo, o si quiere, al punto de aplicación de la iluminación divina. Entonces, donde se van a separar no es en el qué, sino en el cómo. ¿Ok? ¿Cómo aplican esta iluminación divina cada uno de los sistemas? ¿Cómo lo aplica San Agustín? ¿Cómo lo aplica Santo Tomás? Por este lado. Ese es el punto de divergencia, punto de separación. Entonces aquí tenemos la explicación. Por favor, Kenia Mavisca. Léenos este párrafo. Kenia. Ya, es que había puesto en editar en Adelante. lugar del micrófono. Adelante. Para Santo Tomás, la abstracción es un hecho y este hecho sirve en cierto modo de eje en su epistemología. La experiencia sensible se encuentra rehabilitada. Es en la base del conocimiento humano, puesto que todas nuestras ideas se obtienen de ella. No es una ciencia en el sentido propio de la palabra, pero es un conocimiento e incluso un conocimiento infalible. Una intuición de las cosas existentes. Muchas gracias. Entonces, la abstracción es un hecho para Santo Tomás. No les digo que es el cómo conocemos. Santo Tomás nos dice, conocemos por medio de la abstracción. Esa es
Ese es el eje de la epistemología. Abstraemos el conocimiento a través de la experiencia sensible. ¿Ok? Ese es el realismo. Está la realidad y la experiencia sensible nos ayuda a abstraerla. Veo el árbol, toco el árbol, huelo el árbol. Y toda esa experiencia sensible hace que abstraiga el conocimiento hacia mi mente. ¿Ok? Entonces, es un conocimiento infalible, una intuición de las cosas existentes. Intuyo que existen y puedo conocerlas gracias a la experiencia. Pero en mi mente. O sea, no las conozco en la experiencia, las conozco en la abstracción de las cosas a la mente. Por eso es que es a la vez un pensamiento, una epistemología que es empírica y racional, las dos a la vez y sin poder separarlos. Luego tenemos el siguiente párrafo. A ver si lo puedo hacer que baje completo. Aquí. Ahí está. Julia Valle, léenos por favor el siguiente párrafo de aquí para pasar hasta donde empieza la cuestión, la frase en latín. Julia Valle. Julia, ¿tienes problemas? Háblame por el chat si tienes broncas. Alfredo, ayúdale por favor. Ok, no. Para pasar de lo sensible a lo inteligible se necesita una iluminación. ¿Pero cuál es? ¿Divina? No, humana. La que el intelecto agente proyecta sobre el fantasma. Su papel consiste en actualizar la esencia que encierra este. Solamente al llegar al término de su análisis se encuentra Santo Tomás con San Agustín. Y se pregunta, en efecto, ¿de dónde viene al hombre la luz natural de su inteligencia? La única respuesta posible es que proviene directamente, que la crea en todo momento en nosotros. Es una participación finita de la inteligencia infinita, un reflejo creado de la luz increada, una impresión de la primera verdad. Okay, entonces ahí es donde se juntan. ¿De dónde nos viene esa inteligencia? Okay, el ser humano conoce por su propia inteligencia, pero ¿de dónde le viene la inteligencia? Pues igual que San Agustín, termina diciéndonos que esa inteligencia nos viene de Dios. ¿Ok? Y es una participación finita de la inteligencia infinita, que es Dios. Un reflejo creado de la luz increada. Una impresión de la primera verdad, que es Dios. Entonces, por eso es que muchos le temen al realismo, porque está muy relacionado con la cuestión divina, con la cuestión de la doctrina católica. Bien, vamos a brincar esa frase en latín, que debería estar, bueno, empezando, perdón, debería estar en cursivas, así. Ok, Santo Tomás puede, pues, sin la menor dificultad, emplear a su vez las palabras de los salmos que habían inspirado a San Agustín. Signatum est super nos lumen vultus tuum domine, in lume tuo videbimus lumen. Entonces es algo así como asignar el ser a la iluminación, a nuestra iluminación. Domine es Señor y Lumine tuo videbimus lumen. Ok. Entonces nosotros participamos de la iluminación de Dios, del Señor, del Dominio. ¿Ok? La luz está en Dios y nosotros participamos de esa iluminación. Pero bueno, el chiste aquí es que ellos piensan
qué es real. ¿Ok? Lo real está en las cosas, a final de cuentas. Dios está, bueno, perdón, las cosas existen en la realidad y nosotros podemos o tenemos la capacidad de conocerlas, sea por intuición divina, por reflejo divino, por participación divina, o como sea, pero la realidad está ahí y es objetiva. Por eso es que después nosotros decimos que la verdad es el reflejo del juicio con la realidad. ¿Ok? Es esa convención, es esa, la verdad, es esa conformidad entre el juicio que tenemos cada quien y la realidad objetiva que está ahí afuera. Esa es la verdad y no puede haber de otra forma. Entonces, ¿qué consecuencias tiene esto? Al afirmar todo esto que nos enseña Santo Tomás y San Agustín, ¿cuáles van a ser las consecuencias sobre esto? ¿Ok? Pues va a haber una lucha contra el subjetivismo, para empezar, donde cada quien tiene su propia verdad. No va a ser posible esto. No va a haber la verdad de Alfredo, la verdad de Gabriela, la verdad de Mariana y la verdad de Julia. Va a haber una verdad. ¿Ok? O sea, para que la verdad sea posible, tiene que ser objetiva. Si no, no puede haber verdad. Y si no hay verdad, no podemos conocer las cosas. Entonces tenemos que llegar a una verdad objetiva. Pero para poder llegar al objetivo, pues tenemos que conocer la realidad. ¿Se acuerdan lo que decía el idealismo? Que es lo que vamos a ver la clase de mañana. El idealismo decía que no podíamos llegar a una verdad objetiva. Eso era imposible. Porque cada quien conoce con sus categorías. En el realismo no es así. En el realismo sí se puede llegar a una realidad objetiva, pero no es tan sencillo llegar a una verdad única y objetiva, porque lo subjetivo sí es bastante complicado superarlo. ¿Cómo superas lo subjetivo? ¿Cómo encuentras una verdad que sea única para todos? Que sea la misma, exactamente igual para todos, sin importar los sentidos, sin importar la subjetividad. ¿Cómo le hacemos? Porque como lo estoy viendo, no me parece tan fácil. Porque a mí me parece amargo y a Evelyn le parece dulce. Porque a mí me parece enchiloso y a mi mamá le parece que no es tan enchiloso. Porque a mí me parece bonita, pero a mis primas le parece que está muy fea. A mí me parece que la pizza del Little César sabe rica y muchos me dicen que está bien mala. Yo les digo, pues no está tan rica, pero está bien barata. Y así me sabe más rica. ¿Ok? Entonces, es tanta la subjetividad que llegar a un conocimiento o a una verdad objetiva, pues no es cosa fácil. Pero tiene que haber verdades objetivas. ¿Dónde vamos a encontrar esas verdades objetivas? ¿En qué podemos estar todos de acuerdo? Pues pudiéramos decir en 3 cosas. En lo bueno, lo bello y lo verdadero. ¿Okay? Pudiéramos hablar de esas 3 cosas. De lo bueno. Pudiéramos decir que la verdad es lo que es y lo que no es. ¿Ok? Como decían los antiguos, ¿no? Decía San Alberto Magno, es más fácil decir lo que Dios no es que lo que Dios sí es. Entonces, en lo que no es, pudiéramos encontrar verdad. ¿Ok?
Por ejemplo, podríamos decir, Alfredo no es extraterrestre. Verdad objetiva. Porque no es extraterrestre. Es nacido en este planeta. Un momentito. Por eso les digo que es más fácil encontrar la verdad en lo que no es que en lo que sí es. ¿Ok? Pero también vamos a encontrar verdades positivas. Pudiéramos decir que lo que tenemos enfrente es, tenemos, no sé, me voy a comer un bistec, un bistec de arrachera, porque tengo suerte ese día y mucho dinero. Entonces, digo, esto es un bistec de arrachera, es un bistec de vaca, es un pedazo de vaca, es carne de vaca. Y es algo que no pueden negar. ¿Ok? Eso no se puede negar. Especialmente si voy y le corto un pedazo a la vaca, ¿no? Es un pedazo de vaca. Puedo llegar a verdades objetivas. Ya no puedo pensar en que puede que sea de vaca o puede que no, me sabe a vaca. Es de vaca, como decía el chavo, ¿no? Es de piña, pero sabe a limón. Aunque parezca de tamarindo. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, esa es una verdad relativa. Entonces, ¿de qué es? Es de piña, pero sabe a limón, aunque parece de tamarindo. ¿De qué es entonces el agua? Y puedo llegar así a verdades científicas, pues, donde las puedo comprobar. Desde la negatividad y desde lo positivo, pero puedo conocer la realidad. ¿Ok? No, al final no interesa el argumento agustiniano y tomista de la iluminación, ¿ok? De que nos viene de Dios. Lo que importa en realidad es que es posible que el ser humano puede conocer la verdad. ¿Ok? El cómo no importa. No importa, o sea, sabemos que tenemos la capacidad, sabemos que es por medio de la abstracción, sabemos que utilizamos los sentidos y sabemos que llegamos a un conocimiento de la realidad. Eso es lo que sabemos. ¿Okay? Ya que si San Agustín y Santo Tomás nos dicen, bueno, sí es todo lo que dices es cierto, maestro Fabián, pero el cómo solamente es posible si viene de Dios. Tu capacidad de percibir la verdad, de percibir la realidad, es porque fuiste creado con ese propósito. Por Dios, por un ser superior que es la verdad en sí, que es el ser en sí. Y yo pudiera decirle, pues, puede ser que sí, que hay un Dios, como tú dices, San Agustín, como tú dices, Tomás, y que yo participo de su inteligencia, o sea, mi inteligencia me viene de Dios. O puede ser que simplemente mi naturaleza así sea. Que no es que haya un Dios que me haya creado así, sino que la naturaleza así nos ha creado a todos, los seres humanos. Ya tendríamos que meternos en otras cuestiones, ¿no? Claro que, obviamente que estos filósofos, acuérdense, tratan de comprobar mediante la razón la existencia de un Dios único, de un monoteísta, y además comprobar la existencia de la Santísima Trinidad como un Dios único, como un solo Dios en tres personas. O sea, están metidos en sus propias broncas. Pero al final ellos perciben que en su epistemología, en su psicología, que la realidad es posible conocerla. Que la realidad fuera de mí, no solo la realidad dentro de mí.
como dirían los idealistas, ¿se acuerdan? Que ellos dicen, yo lo que puedo conocer es lo que yo siento por dentro. Eso sí lo puedo conocer, pero lo que está por fuera es subjetivo. ¿Ok? Acá no. En el realismo, la realidad es posible. Es posible conocerla por medio de la abstracción. ¿Ok? ¿Qué es la abstracción? A ver, América. América Yareli. ¿Qué es la abstracción? A ver, América. Lo que tú pienses que es la abstracción. ¿Qué te imaginas cuando escuchas esa palabra? Solo pienso en extraer, pues, entonces, no sé si sea eso. Ajá, es lo único que se me viene a la mente. Muy bien. Abstracción es como extracción. Se parece, ¿no? Abstraer, extraer. ¿Ok? Sí, se parecen un poco. De hecho, también los conceptos. Por ahí se oía un ruido como de aspiradora y me acordé que la aspiradora extrae el polvo, ¿no? Extrae la basura con la fuerza de su motor. Es algo parecido en la abstracción, pero con un proceso mental. ¿Ok? Porque no es posible traerte el objeto de la realidad y ponerlo dentro de tu mente para conocerlo. Pues no se puede. O sea, voy a ir a conocer el Cerro La Campana. Y ni modo de agarrar todo el cerro y meterlo en la cabeza, dentro de mi mente. Pues no se puede. ¿Cómo lo hago? Por medio de la abstracción. ¿Ok? Voy a abstraer lo que estoy viendo, lo que estoy tocando, para poder conocerlo. Lo abstraigo y lo conceptualizo en mi mente. Y entonces lo conozco. Pero ¿cómo puedo conocerlo? O sea, ¿hasta qué nivel puedo conocerlo? ¿Puedo conocer el Cerro de la Campana sin nunca ir al Cerro de la Campana? A ver, Nayeli. ¿Puedo conocer Roma sin nunca ir a Roma? No, o sea, no al 100% porque los podrías ver por imágenes y todo, pero no estás como realmente conociendo al 100% la ciudad. Ok, no estás conociendo al 100%, pero hay un nivel de abstracción por medio de imágenes, conceptos escritos, históricos. Una vez, un cura viejito, un sacerdote, fue a Roma, ya estaba bien roquito, tenía como unos 80 años. Entonces, por primera vez en su vida fue a Roma, pero él ya sabía hablar italiano, porque había estudiado italiano allí en la escuela, en el seminario, ¿no? Entonces hablaba italiano. Y había leído un chorro de libros de Roma, de sus calles, sus historias. Y se subió, cuando ya llegó a Roma, se subió a uno de esos tours que te llevan a conocer Roma. Te llevan a dar la vuelta, ¿no? Y el guía de turistas, que son esos italianos que no hablan inglés, ¿no? En Italia, los italianos no te hablan en otro idioma que no sea el italiano. A ellos les vale gorro. No aprenden inglés, es raro el que sepa inglés. Entonces, estaba contando las historias en italiano, este guía de turistas, y el padrecito ahí todo ruquito, o sea, iban pasando por el Coliseo y les decía, este es el Coliseo romano, ahí donde se hacían las batallas de los gladiadores. Y ya
el sacerdote levanta la mano, sí, pero acuérdate que fue construido en tal año por tal emperador y ¿verdad? Un chorro de cosas. ¿No? O sea, el tipo conocía más de la historia y de lo que era Roma sin nunca haber ido a Roma que el tipo que vivía en Roma y trabajaba de guía de turistas. ¿Cómo lo explican? Si el otro era italiano que vivía en Roma y no conocía Roma como lo conocía este sacerdote. ¿Cómo explicas eso, Cristal? A ver, Cristal Mejía. Cristal, si no puedes usar tu micrófono con el chat, pero si no contestas voy a tener que sacarte de la clase. A ver, Paola. Para mí sí se puede conocer sin haber estado o en persona, ¿no? Hay, porque, por ejemplo, me pongo a pensar en personajes que existieron muchos años, pues, y nos los enseñan en historias, como que lo conozco, pero pues no lo conocí en persona, o al menos lo conozco un poco, ¿no? Okay, puedes conocer un poco de esa realidad que ya no existe. Ujú. De esa persona que dejó su legado. Aunque puede ser que haya dejado, que se hayan omitido ciertos detalles, ¿no? Sí. Pero bueno, lo puedes conocer. Conoces esa realidad. Pero eso lo haces de manera de abstracción. No puede ser de manera de extracción como la aspiradora, ¿no? No extraemos el conocimiento. No es como que veo una piedra y como la aspiradora la aspiro y me la meto a la mente. No. Es abstracción. Es un proceso mental en donde la realidad se convierte en concepto. ¿Ok? Eso es abstracción. Tomar la realidad y convertirla en un concepto. No en una imagen. ¿Ok? Porque eso es lo que decía Hume, que se nos imprime en nuestra mente como una imagen, que se va ampliando en cuanto más vamos conociendo. Aquí no. O sea, es una imagen, pero también es un concepto. Es la abstracción de la esencia de las cosas, la esencia de la realidad. Pero es de la realidad como tal, no de la idea de la realidad como los idealistas. Es la realidad abstraída en su esencia hacia nuestra mente. ¿Ok? Bueno, vamos a volver a entrar. Ahorita pasamos lista. Y sigo esperando tu respuesta, Cristal.